Empezamos en el sótano de Oscorp. El cerebro viviente está sobrealimentando la energía del lugar, pero los científicos piensan que eso es imposible. Han aislado completamente al cerebro viviente. Connors pregunta qué es ese extraño ruido que se escucha. Según el otro científico, es la resonancia mecánica. Connors está sorprendido. Esta resonancia se está asemejando a la frecuencia de las computadoras. Está empezando a sonar como un mensaje. Las máquinas del lugar traducen dicho mensaje: tráiganme a Peter Parker. Paralelamente, Peter acaba de salvar a un vendedor de bienes raíces. Él casi se cae desde el techo, pero entonces Norman se comunica con él. Osborn se ha dado cuenta de que Peter no está en la oficina. Peter le recuerda de que habían quedado en que los viernes él sería Spider-Man. Norman lo había olvidado. Osborn le comenta lo que acaba de suceder con Connors. El cerebro viviente ha enviado un mensaje y quiere hablar con Peter. Esto preocupa a Spider-Man. El cerebro viviente sabe su identidad secreta. Norman había acordado de que el cerebro viviente estaría encerrado. Osborn explica de que así es, pero luego de esto parece que Connors quiere desechar el proyecto. Peter le pide a Norman que le diga a Connors que no toque nada. Spider-Man está en camino. Momentos después, según Oscorp, el cerebro viviente creó una señal analógica. Peter no piensa que eso sea posible, pero el otro científico explica de que se consumió a sí mismo para crear un transductor. Según Connors, eso solo sería posible si es que el cerebro viviente se encuentra bajo mucho estrés. Connors pregunta si es que Peter tiene algo que ver con la captura del cerebro viviente. Peter responde de que Spider-Man fue el involucrado. Él se lo dio a Norman y le pidió que no lo molestaran. Connors revela de que el cerebro viviente ha mandado más mensajes. Él sigue preguntándose quién es Spider-Man. Peter recuerda que ese fue un problema del cerebro viviente por mucho tiempo, pero aparentemente, según Connors, ya encontró la respuesta. El nuevo mensaje dice: Peter Parker no es Spider-Man. Peter pregunta qué es esto. Connors esperaba de que él pudiera decírselo. El otro científico piensa de que tal vez el cerebro viviente está eliminando candidatos. De repente otro mensaje llega. Luego Peter va en busca de Norman. Osborn no está ocupado, solo está firmando unos papeles de adquisición. Peter pregunta si es que Oscorp se está expandiendo. Según Norman, no es así. Están reconstruyendo la compañía. Hubieron muchos sectores de esta empresa que quedaron desatendidos cuando Norman empezó a enfocarse en su salud mental. Ahora Osborn piensa que es momento de reintegrarlos. Peter le dice a Norman de que confíe en él, pero espera de que nada de lo que está haciendo sea demasiado emocionante. Norman responde de que no. Él solo se está asegurando de que esta empresa pueda seguir funcionando una vez de que él parta. Pero quizás sería mejor tener esa conversación en otro día. Norman pregunta cómo le fue con el cerebro viviente. Peter responde de que está intentando comunicarse. Su último mensaje fue bastante extraño. Peter lo dice en voz alta: cáliz, luz estelar. Y entonces la pintura de Norman se abre, revelando un secreto: su traje de Gold Goblin. Para Norman es muy preocupante. Esas son palabras código bastante secretas, pero ahora Peter lo ha descubierto. Él siempre fue el Gold Goblin. Peter está preocupado. ¿Cómo es posible que el cerebro viviente supiera su clave? Norman revela de que hubo un acceso a las computadoras por culpa de uno de los empleados. El cerebro pudo acceder a los servidores de Oscorp por algunos minutos. Norman le pide que no se preocupe, pero Peter sí está preocupado, ya que el cerebro viviente se está lastimando a sí mismo para enviar estos mensajes. Norman menciona de que quizás es momento de retirar a Connors del proyecto. Ellos son los responsables de lo que está ocurriendo. Norman no va a permitirse de que el cerebro viviente vuelva a obtener más de 2 palabras de sus archivos. Según Peter eran 3. La tercera es agregar. Y así el verdadero secreto de Norman Osborn se revela: el traje del Duende Verde. Peter le pregunta a Norman qué es todo esto, y Osborn enfurece, y luego empieza a reír, aunque esto no es divertido. Peter le pide que no haga esto, pero quien está hablando ahora no es Norman, es el Duende Verde. Él siempre pensó que Peter era demasiado estúpido para ser tan inteligente. Norman aprieta un botón y gas inunda la habitación. Peter salta hacia el techo y trata de aguantar la respiración. Norman menciona de que Peter debería reconocer este aroma y sabe de que no va a poder mantenerse allá arriba por mucho tiempo. No obstante, Norman no tiene tanto. Él envía su glider. La máquina golpea a Peter. Y mientras Spider-Man cae, Norman habla con su secretaria. Él le ordena que envíe a todos a casa. Es prioridad número 1. Luego le lanza una granada Goblin a Peter. El gas ha hecho efecto. Peter ha perdido sus habilidades. Norman lo estaba guardando para una revelación más dramática, pero Peter no tiene por qué preocuparse. Aún tiene muchas cosas divertidas planeadas. Osborn quiere saber si es que Peter tiene algo que decir. Peter sabe que Norman está en lo correcto. Él ahora solo es Peter Parker, aunque realmente no es así. Él está aquí por una razón. Él sigue respirando, y mientras lo haga él es Spider-Man. Pero para Norman ya es tarde. Él es el Duende Verde. El Duende le pide a Peter que no se rompa aún. Le falta mucho para terminar con él. Peter puede escuchar la risa del Duende.
siempre es la misma. No solo se está riendo de Peter, pero la risa ya no lo asusta. Ahora cuando Peter la escucha se pone muy furioso. Lamentablemente la fuerza de Peter aún no regresa, y en vez de lastimar al duende se ha lastimado a sí mismo. Pero de todas maneras Peter vuelve a atacar. El duende le pide que tenga cuidado. Ahora solo tiene la fuerza de un debilucho. Peter se siente traicionado. Norman le prometió que esto no sucedería. Según el Duende Verde, tiene razón. Norman lo hizo, pero el duende no prometió nada. El duende es aquello que nació por culpa de Norman. Es aquello que el Sin Eater trató de eliminar. La cosa que convirtió a Ashley Kafka en una reina. Aquello que vivió dentro de Peter. Juntos hicieron mucho. Algunas cosas de las que hicieron, Peter las recuerda. Otras no tanto. Peter no entiende. Los pecados de Norman estaban atrapados en la lanza de Kraven. ¿Cómo es posible que Norman los recuperara? Y el duende le permite hablar a Norman por un momento. Osborn pide perdón. No tenía otra opción. Los pecados no podían ser cargados por Peter, tenía que sacárselos. Norman le ruega por perdón a Peter. Paralelamente, algo le pasa al cerebro viviente. Uno de los científicos piensa que esto va a ser demasiado catastrófico. Se está matando a sí mismo, pero Connors observa claramente de que no es muerte. Está dando a luz. Volviendo con Norman, Peter le pide que haga algo por él. Que deje de ser tan patético. En estos momentos tiene que decirle si le permitió al Duende Verde encontrarlo. De ser así, todos están en peligro. Norman no entiende. Peter pregunta si el Duende Verde ingresó a su laboratorio. De inmediato el Duende Verde recupera el control y golpea a Peter. El Duende felicita a Norman y a Peter por guardarle este secreto, pero es momento de que el Duende sepa que están ocultando. Primero el Duende Verde le pone su máscara de regreso. Volviendo con el cerebro viviente, él ha renacido. En el pasado él vivía, pero no fue suficiente. Ahora necesitaba caminar. Esta transformación le ha costado mucho, pero ahora es el cerebro andante y tiene un mensaje. Peter Parker no es Spider-Man. Mientras tanto, Peter está siendo arrastrado por el Duende Verde. Ambos llegan al laboratorio de Peter. El duende pregunta dónde está aquello que le están ocultando, pero Peter le advierte que no haga esto. Entonces el duende puede ver a Bug, el aparato creado por Norman. Esto es de su propiedad. Peter no tendría por qué usarlo. El Duende Verde sospecha de que está ocultando algo dentro de él. De repente, las cosas dan un giro. Peter le pide al duende de que no piense de que él no planeó que esto sucedería. Spider-Man le da la orden a Bug. Es el cumpleaños del Duende Verde. Es hora de que le den su regalo. El artefacto de Spider-Man baña al Duende Verde en un gas naranja. El duende pregunta qué es lo que le ha hecho. Según Spider-Man, le devolvió el favor. Peter le hizo ingeniería inversa al gas del duende. Ahora este nuevo gas le quita los poderes. Es decir, ambos están emparejados. Peter le da una paliza al Duende Verde. Él sabía que esto pasaría. Spider-Man ha estado preparándose todo este tiempo. Peter ya lo vio todo. Cada uno de sus movimientos. Norman es demasiado predecible. Por eso es que mantuvo este trabajo. Porque sin importar lo que Norman decía, Peter nunca confió en él. Paralelamente al cerebro andante continúa su mensaje. Peter Parker no es Spider-Man. Connor ya entendió ese mensaje. Y volviendo con el duende, él acepta que ha sido derrotado. Pero es momento de decirle a Peter todo lo que hicieron juntos. Volviendo con el cerebro andante, él corrige a Connors, no está dándoles un mensaje. Y volviendo con el duende, él se divirtió mucho dentro del cerebro de Spider-Man y no quería irse. Por eso dejó algo atrás solo en caso. Algo que pudo obtener cuando estaba poseyendo a la Reina Goblin. Peter ahora comprende todo. La máquina de la Reina Goblin. Ellos usaron la máquina después de enterrar a Kraven. Kafka luego descubrió que Peter y el duende lo usaron juntos. Por eso el duende tenía miedo de que Kafka revelara su secreto. Peter pregunta qué es lo que le ha hecho. Volviendo con el cerebro andante, lo que le he estado diciendo todo este tiempo no es un mensaje. Peter Parker no es Spider-Man, es una advertencia. En ese momento, Norman dice la frase. El Dr. Jekyll fue interrumpido por el orgullo de Peter. Por eso lo utilizó para alimentar al Sr. Hyde. Al escuchar esta frase, algo sucede en la mente de Spider-Man. Peter le pregunta qué le ha hecho, y de inmediato la risa no puede ser contenida. El Spider-Man que ríe ha regresado. Al mismo tiempo, en el cementerio, Kraven tenía que verlo. Tenía que asegurarse. Algo lo llamó hacia la tumba. Kraven tenía que saber si realmente esta maldición había sido desterrada. Y ahora que puede verlo claramente, sabe la verdad. Los pecados de Norman Osborn no están aquí. Han regresado a casa. Son libres para continuar su terrible trabajo. Volviendo al sótano de Oscorp, el cerebro andante está intentando conectarse al sistema principal de Oscorp. Él teme que ya sea demasiado tarde. Connors intenta detenerlo, pero el cerebro andante le pide que no haga esto. El sintetizoide le muestra lo que está ocurriendo. El Duende Verde y Spider-Man están juntos. Connors piensa que deben ayudarlos. El cerebro andante estaba pensando exactamente lo mismo. Deben acceder a los túneles. El sintetizoide empieza la retirada, pero Connors le pregunta si es que no va a ayudar a Spider-Man.
El cerebro andante va a hacerlo. Él es el único que puede salvarlo. No obstante, Connors puede ayudarlo. Después de pensarlo por unos segundos, Connors acepta. Muy bien muchachos, así culminamos con Amazing Spider-Man número 50 escrito por Zeb Wells, el arte es de McGuinness. Muchos ya sabíamos que esto ocurriría. Me pregunto si realmente todo esto estuvo planeado por Wells desde el comienzo, o quizás Marvel o el editor lo forzaron a girar hacia este lado, al ver que esa etapa del Peter que jaja fue una de las más vendidas, comparado con todo lo demás que ha hecho Zeb Wells. ¿Será que la editorial forzó a Wells a retornar al Spider-Man que jaja? A mí sí me gustó esa etapa de este Ron, cuando Peter estaba con los pecados de Norman. Pero el hecho de que lo repitan me parece tonto. Ese es un gran problema que tienen los cómics. Esto funciona, repítelo 80 veces. Espero que no pasemos por lo mismo que ocurrió con el Batman que ríe. Cuando el personaje recién salió, era interesante, era llamativo, vendió bastante, hasta que DC lo exprimió hasta ya no más poder, pues. Cruzo mis dedos para que este sea el último arco de Zeb Wells y que todo esto acabe con Peter volviendo a la normalidad, Norman siendo el Duende Verde, o sea, es decir, regresamos al maldito status quo una vez más. Solo falta que Paul se tropiece y se muera, y Mary Jane pierda los poderes de alguna manera y listo, regresamos al status quo, junten a Peter con Mary Jane y el próximo Ron empieza desde cero. Eso es todo lo que faltaría. Pero bueno muchachos, como les digo, no estoy muy feliz con este retorno a la trama que ya habíamos pasado. En mi opinión este capítulo ha sido una C, no me gustó mucho. El arte de McGuinness es perfecto, me gusta muchísimo el arte. Pero lo que Wells está escribiendo es basura. Lo lamento, lo es. Díganme ustedes qué opinan, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.